Gente, en este video vamos a exponer lo que es la tercera unidad de nuestro curso Organización y Métodos. Somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Bueno, nuestra tercera unidad consta de análisis de la organización y de los métodos de trabajo. Los objetivos son identificar los diversos métodos para mejorar un trabajo en oficinas con máquinas y materiales, realizar aplicaciones prácticas del análisis de una organización y de los métodos de trabajo de las empresas de la localidad. El primer tema se llama análisis de cuestionario, que lo va a exponer mi amigo Guillermo. El segundo tema, que son procedimientos gráficos, lo va también a exponer Guillermo. El tercer tema, que es diagrama de recorrido y carta de distribución del trabajo, lo va a exponer mi compañero José Luis. Etapas para mejorar el trabajo, oficinas, muebles, máquinas y materiales, lo va a exponer mi compañero Abel. Y lo que es informática empresarial, lo voy a exponer yo. Sin nada más que agregar, vamos a continuar con Buenas, para empezar me voy a presentar. Mi nombre es Guillermo Espinosa Torres y voy a exponer sobre el análisis de cuestionarios. En primer lugar voy a tomar el punto de qué es un cuestionario. Un cuestionario es un método de recolección de datos. Es el instrumento básico utilizado en la investigación por encuestas. En sí, el cuestionario es un documento que recoge en forma ordenada los indicadores de las variables aplicadas en el objetivo de la encuesta. Una vez aplicados esos instrumentos de recolección de datos, que en nuestro caso es las encuestas, los cuestionarios, se procede a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de estos datos. Por cuanto a la información que se arrojará en este cuestionario, será la que indique las conclusiones a las cuales se quiere llegar. En los cuestionarios se suele aplicar procesamientos estadísticos elementales, calculando las frecuencias de las posibles respuestas y o porcentajes. Para estos porcentajes, estas estadísticas, se suelen utilizar múltiples herramientas de tecnologías de información, como lo puede ser Excel o el lenguaje R, que te muestra una alta gama de gráficos estadísticos. Ya, ahora, hablando en el ámbito laboral, los cuestionarios se suelen usar para desarrollar el análisis de puestos de trabajo. Estos análisis de puestos de trabajo se suelen hacer para los gerentes y los empleados, y los que los realizan son el equipo de analistas de la empresa. Para realizar ese análisis, que como ya mencioné, para los empleados y los gerentes, estos deben de responder una serie de preguntas relacionadas con los conocimientos, habilidades, debilidades, obligaciones, responsabilidades de los que tienen en su puesto. Un cuestionario debe ir precedido por las instrucciones precisas o claras, de manera objetiva, para rellenarlo. En los tipos de cuestionarios tenemos cuestionarios abiertos y cuestionarios cerrados. Los cuestionarios abiertos son aquellos donde el empleado o gerente puede responder de manera a su criterio, con sus propias ideas. Y los cuestionarios cerrados son aquellos donde estas respuestas se van a limitar por alguna opción que pone el analista. Gracias. En los tipos de cuestionarios tenemos los cuestionarios tanto abiertos como cerrados. Los cuestionarios abiertos son aquellos donde el empleado o gerente va a responder según sus ideas o sus propias palabras. Mientras que el cuestionario cerrado ocurre todo lo contrario. El analista es el que le va a dar opciones para que el gerente o empleado pueda responder. Segundo tema, tenemos los procedimientos y hojas de procesos. Los procedimientos se formulan para indicar cómo hacer una determinada tarea. Constituyen más que nada una guía para la acción de una tarea. En sí, la exigencia más general e importante es ejercer un extremo cuidado al hacer los registros. Lo que parece muy claro hoy, en el futuro, en unas cuantas semanas, puede resultar muy confuso. Por tanto, deberá hacerse uso de cuadros gráficos, tablas, dependiendo del tipo de datos. Existe una regla general: hacer registros suficientemente claros para que cualquier otra persona lo pueda entender. Pero cierto tipo de datos se registran mejor en formas especiales. Cuando el estudio se refiere a todos los deberes de una oficina, es necesario conocer su organización. Esto puede hacerse mediante un organigrama de puestos, una de funciones o una combinación de ambos.
En la elaboración de estas gráficas, el analista de manera automática está estudiando la posibilidad de estructurar la organización para obtener más fácilmente sus objetivos. Para contrastar este copioso empleo de notas u hojas en borrador, los analistas elaboran o recomiendan el uso de una hoja de trabajos de procesos. Esta es una forma impresa que puede llenarse con todos los detalles del flujo de documentos u procedimientos. Permite registrar en orden el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de un determinado procedimiento. Esto es útil en particular cuando hay una afluencia importante de registros que deben de analizarse con mucho detalle. Las hojas de trabajo o de proceso facilitan la elaboración de un cuadro de procedimientos para el análisis de los hechos. Las copias de los documentos utilizados son registros muy valiosos. El registro cuidadoso de los mismos permite al supervisor la comprobación de los descubrimientos. Este es un paso importante que con frecuencia pueden descuidar muchos analistas que son novatos. Aquí se va a mostrar una hoja de procesos donde se puede observar, es un ejemplo de hoja de procesos. En la parte superior se va a determinar el nombre del procedimiento que se va a realizar, el título de la forma, el tipo de forma, si es general, interoficina o dentro de una oficina, los métodos de elaboración, manuscrita, mecanográfica u otro, en caso de que sea otro se debe de especificar, y si se quiere detallar alguna observación, pues se detalla. En la parte media o ya inferior casi, ya se detalla la preparación y los procedimientos, y el destino de dónde van las copias, determinando el número de copia, la unidad administrativa, los detalles del proceso en sí, y si es archivado o destruido. Mi nombre es José Luis Martínez Rimarachín y voy a seguir con la exposición con los temas del diagrama de recorrido y carta de distribución del trabajo. El diagrama de recorrido es un diagrama o modelo más o menos a escala que muestra el lugar donde se efectúan actividades determinadas y el trayecto seguido por los trabajadores, los materiales o el equipo a fin de ejecutarlas. En las organizaciones productivas de bienes o servicios existen 5 factores determinantes relacionados con las instalaciones, debido a que son en las instalaciones en donde se pueden atacar una serie de problemas que surgen en el transcurso del proceso o actividad que se esté desarrollando. Por ello, es allí donde se presenta una gran oportunidad para aumentar la productividad. Estos 5 factores son distribución de la planta, que vendría a ser la disposición física de las instalaciones, el manejo de materiales, que son los medios para trasladar los materiales, comunicaciones, sistemas para transmitir información, servicios, disposición de elementos como luz, gas, etc. Edificios, estructuras que acogen a las instalaciones. Simbología usada en el diagrama de recorrido. El primer símbolo que vemos es el símbolo de operación. Este símbolo indica las principales fases del proceso, agrega, modifica, montaje, etc. El segundo símbolo es de inspección, verifica la calidad o cantidad, en general no agrega valor. El tercer símbolo es transporte, indica el movimiento de materiales, traslado de un lugar a otro. El cuarto símbolo es de espera, indica demora entre dos operaciones o abandono momentáneo. El quinto símbolo es de almacenamiento, indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén. Y el último es el símbolo de combinada, que indica varias actividades simultáneas. Carta de distribución del trabajo. A través de esta técnica se analizan los puestos que integran un departamento o sección, para lograr una división de funciones y mejorar la estructura de los grupos de trabajo. Sirve para analizar labores relacionadas de 5 hasta 15 personas. Ventajas. Define la naturaleza de los trabajos y de los departamentos a los que corresponden. Elimina la duplicidad e ineficiencia en el trabajo. Normaliza y estandariza procedimientos. Distribuye adecuadamente las cargas de trabajo de los distintos puestos. Delimita funciones evitando fugas de responsabilidad. Formulación. Para elaborar un cuadro de distribución del trabajo es necesario seguir los siguientes pasos. Se elabora una lista de los deberes o actividades que realiza cada persona. Se hace una lista de las grandes funciones que corresponden a este grupo o sección. Se vacían dichas listas en la forma de carta de distribución y la entrevista. Se complementa la información con la observación y la entrevista. Se suman verticalmente las horas de cada actividad y las que corresponden a cada persona. Se analiza el cuadro para saber qué puede mejorarse, cambiarse, redistribuirse, etc.
Con los cambios sugeridos se elabora un nuevo cuadro. Bueno chavales, mi nombre es Abel Alexander Ruiz Ortiz y continuando con la exposición, mi tema es etapas para mejorar el trabajo. Bueno, lo único que no debe cambiar en tu empresa es el espíritu de cambio. Debes desterrar completamente las frases "es que aquí siempre lo hemos hecho así" o "llevamos 20 años haciéndolo de esta manera y no vamos a cambiar". Si tu entorno cambia continuamente y tu empresa no cambia, va a llegar un momento que la distancia que os separe sea ya inalcanzable. Uno de los cambios a potenciar es la mejora de los métodos de trabajo. Antes de pensar a cambiar un método de trabajo, siempre hay que preguntarse, ¿podemos eliminar este trabajo? Y dejar 2 minutos para pensar cómo se podría eliminar. La mejora de los métodos de trabajo que busca los siguientes objetivos: mejorar el aprovechamiento de los recursos, diseñar un trabajo más seguro, incrementar la eficiencia, etc. Para mejorar un método de trabajo, hay que pasar por los 8 pasos que explicaré a continuación. Una vez hemos decidido qué trabajo vamos a estudiar, tendremos que pasar por una serie de fases para conseguir un nuevo método. Estas son: 1. Definir exactamente qué trabajo se va a estudiar y los límites del estudio. Recordar que lo mejor es enemigo de lo bueno. 3. Examinar de forma crítica todos los elementos que componen el método actual. Aquí es cuando hay que hacer el brainstorming, hay que interrogar al método actual para descubrir todas las alternativas. 4. Evaluar las diferentes alternativas propuestas. Hacer el análisis costo-beneficio. 5. Establecer el nuevo método. Definirlo exhaustivamente para que quede claro todo el personal relacionado. 6. Implantar el nuevo método. Conseguir que el nuevo método se ejecute con normalidad y que toda la organización lo asuma como la forma correcta de trabajar. 7. Comprobar. Aquí debemos comprobar los resultados esperados que se cumplen y son suficientes. Si no, hacer los cambios que procedan. 8. Mantener. Hacer las acciones oportunas para garantizar que el nuevo método no va degradando con el tiempo. Bueno, para poder mejorar un método de trabajo debemos conocer sistemáticamente todos los aspectos relacionados. Por ello, debemos someter al método a un interrogatorio. La finalidad será eliminar las partes innecesarias del trabajo, combinar las operaciones que sea posible, ordenar adecuadamente la secuencia de operaciones y simplificar la manera de ejecutar el trabajo. Mi nombre es Renato Farid Pérez Selvites y voy a dar por concluido el último tema, que es informática empresarial. Bueno, los objetivos que se establece este tema son describir aspectos fundamentales de la teoría de sistemas imprescindibles para la comprensión y desarrollo de los sistemas informáticos, aprender una serie de conceptos necesarios para el modelado de los sistemas de información que nos ayudarán a tener una representación de la información relevante del proyecto del que nos ocupemos. Descartar información no significativa. Definición de un sistema de información. Es la representación abstracta de un sistema físico. Fluye la información de los datos entre elementos del sistema de información. Proporcionan sentido al resto de elementos de la organización y enlazan sus componentes de forma que trabajan con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo. Una organización, sistema y sus componentes trabajan conjuntamente para crear un conjunto que beneficie a la empresa. Componentes pueden formar sistemas en sí mismos, relaciones entre los subsistemas importantes para el éxito en el trabajo. Características de los sistemas de información. Sistemas abiertos. Sistemas que interaccionan con el entorno. Debe destacar la existencia de un mecanismo de control que incide sobre el sistema para su correcto funcionamiento. Sistemas cerrados. No tienen interfaces con otros sistemas. Fuera de valores aceptables, no ofrece garantías de cumplir su objetivo. Establecer cauces para la recuperación y un sistema de control. Un estándar que indica los valores aceptables, un mecanismo para medir valores actuales, un mecanismo para comparar el estándar y valores actuales y un método de realimentación. Niveles de una organización. En una organización jerárquica suelen aparecer los siguientes niveles. Nivel operacional. Se realizan la mayor parte de las funciones de la empresa a diario. La venta de productos, la compra de materias primas, almacén de productos, etc. Nivel de dirección. Supervisa y planifica. Control operacional. Supervisa las operaciones día a día. Control de dirección. Planificación a corto plazo. Planificación estratégica. Establecimiento de objetivos de la empresa. Decisión de políticas a seguir, futuras acciones. La estructura de un sistema de información para una empresa. Un sistema de estas características suele dividirse en subsistemas. Cada empresa tendrá una organización propia.
que son clientes, personal, publicidad, contabilidad, almacén, gerencia. Ahora vamos a ver lo que es sistemas de manejo de información. Son que transforman datos de los SPT sin apenas formato en formularios significativos que los directores del proyecto necesitan para cumplir con sus responsabilidades. Desarrollar un SMI. Comprender el tipo de manejadores de información que los directores necesitan. A veces los directores no saben de forma precisa lo que necesitan o utilizarán de información. El analista debe desarrollar una buena comprensión del negocio del SPT que proporciona los datos al SMI. Tipos de informes SMI. Sumario. Presentan toda la actividad en un determinado periodo de tiempo, una región geográfica o cualquier otro tipo de categorización. Excepción. Presentan información que está fuera de los rangos normales. Bajo demanda. Presentan resúmenes anticipados solo cuando un director quiere o necesita comprobar el estado de las actividades. Los contenidos precisos de los informes bajo demanda pueden cambiar según la necesidad inmediata del director. Sistemas de apoyo a la decisión. Ayudar en las decisiones organizacionales. Ayudan a los usuarios a tomar decisiones complejas. Son de naturaleza experimental. Los usuarios prueban diferentes entradas para ver sus efectos. La respuesta se utiliza para probar nuevas entradas y el proceso continúa, hasta obtener los resultados satisfactorios. Un factor de gran relevancia en este tipo de sistemas es determinar la información adecuada en el momento preciso. Componentes de un SAT. Modelos gráficos o matemáticos de los procesos de la empresa. Interfaz de usuario, que proporciona una forma a los organizadores a comunicarse con los SAD. Puede utilizar tanto datos históricos como algunos deducidos, a partir de escenarios what if. Análisis y diseño SAD. Se concentra en los tres componentes principales: la base de datos, el modelo de base y el diálogo de usuario. Funciones de los sistemas informáticos. Comunicación. Transmiten información entre los diferentes elementos del sistema. Función fundamental para compartir datos, tanto sean transacciones como soporte para la decisión. Transformación. Cada elemento del sistema procesará la información que recibe y generará información a otro sistema. Todo sistema de información realiza la transformación de flujos de datos provenientes de sistemas externos. Almacenamiento. Los flujos de datos entre elementos del sistema son temporales. No existe la idea de almacenamiento. La necesidad de almacenamiento está presente en todos los sistemas de información. Nos interesa almacenar la información para poder recuperarla en situaciones donde sea necesario. Cada sistema tendrá sus formas de almacenamiento. Bueno muchachos, hasta aquí ha llegado el video. Suscríbanse abajo y denle like para próximos videos. Gracias.